Me llamo Marcos Villaseñor. Tengo 64 años y pasé 32 de ellos como investigador de la Policía de Investigación en la Ciudad de México. He interrogado a narcotraficantes, extorsionadores, asesinos a sueldo. Creía que podía reconocer a un criminal con solo mirarlo a los ojos. Pero nunca imaginé que el hombre que intentaría matarme sería el esposo de mi única hija, el padre de mis nietos, el tipo que se sentaba cada domingo en mi mesa pidiendo más salsa y diciéndome suegro, con esa sonrisa perfecta que ahora sé era pura mentira. Esto que voy a contar pasó hace algunos meses, pero lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Cada detalle, cada palabra, cada momento en que debí darme cuenta de quién era realmente Brandon Castañeda. Pero antes de continuar con la historia, por favor, haz clic en el botón de me gusta y comenta desde dónde estás viendo. Tu ayuda es muy importante. Todo comenzó un martes por la mañana. Estaba en la sala de mi casa en la colonia del Valle, revisando el periódico y tomando café, cuando escuché la puerta principal abrirse. No me alarmé. Emilia, mi hija, tiene llave. Ella y Brandon viven a 20 minutos de aquí, en un departamento que les ayudé a comprar cuando se casaron hace 8 años. Pero no era Emilia quien entró. «Suegro, ¿está despierto?» Brandon apareció en el marco de la puerta de la sala. Traía puesta una camisa arrugada y pantalones de vestir. No se había afeitado. Tenía las manos en los bolsillos y esa expresión que yo había visto 1000 veces en mi carrera. El rostro de alguien que necesita algo urgente. «Brandon, ¿qué haces aquí tan temprano? ¿Dónde está Emilia?» «En el trabajo. Yo necesito hablar con usted». Me puse de pie. Brandon tiene 36 años, mide 1,80 m. Va al gimnasio 3 veces por semana. Yo mido 1,75 m, peso 80 kilos. Y la última vez que corrí más de 100 metros fue hace 5 años. Pero todavía tengo los instintos. Y algo en su voz me activó una alarma. «Siéntate. ¿Café?» «No, gracias. Es que...» Se pasó la mano por el cabello. «Tengo un problema». «¿Qué tipo de problema?» «Financiero». Ahí estaba. Lo supe en ese instante. Brandon trabaja como desarrollador inmobiliario, o eso dice. Según él, compra terrenos, construye fraccionamientos, los vende y gana comisiones. Emilia siempre habla maravillas de su trabajo. «Mi esposo está haciendo unos proyectos increíbles, papá. Pronto seremos ricos». Yo asentía, sonreía, pero nunca me convencieron sus respuestas vagas cuando le preguntaba detalles. «¿Cuánto necesitas?» 200,000 pesos. Me quedé mirándolo. 200,000. No era una cantidad pequeña. ¿Para qué? Hay un proyecto en Querétaro que se atrasó. Los inversionistas están presionando y necesito cubrir gastos mientras se destraba el permiso de construcción. Es solo por un mes, tal vez 2. Le devuelvo todo con intereses. «¿Emilia sabe que estás aquí?» Brandon desvió la mirada. «No quiero preocuparla. Usted sabe cómo es ella. Se estresa por todo». Eso era cierto. Emilia heredó la sensibilidad de su madre, mi esposa María del Carmen, que falleció hace 3 años de cáncer. Desde entonces, Emilia se convirtió en mi única familia cercana. Bueno, Emilia y los niños, Sebastián de 7 años y Andrea de 5. «Brandon, si necesitas dinero deberías hablar con tu esposa. Ella tiene derecho a saber». «Lo sé, pero...» Se inclinó hacia adelante, juntando las manos. «Mire, suegro, le voy a ser sincero. Metí la pata. Invertí en un terreno que resultó tener problemas legales. Perdí 150,000. Si Emilia se entera, me va a matar». Ahí estaba la verdad. O al menos una versión de ella. «¿Cuándo perdiste esos 150,000? «Hace 3 meses. ¿Y cómo has estado pagando tus gastos desde entonces?» Se puso pálido. «Con tarjetas de crédito». «¿Cuántas?» 4. Sentí un peso en el estómago. 4 tarjetas de crédito en 3 meses. Este no era un problema temporal. Era una hemorragia financiera. «Brandon, yo puedo prestarte 50,000 pesos, no 200. Y con una condición. Le dices la verdad a Emilia». Su rostro se endureció. «No puedo hacer eso. Entonces no puedo ayudarte». Se puso de pie bruscamente. La silla rechinó contra el piso. «Usted no entiende. Si no consigo ese dinero voy a perder todo. La casa, el coche, todo. Entonces ve con un banco. Saca un préstamo». «Ya lo intenté. Nadie me presta. Tengo el buró de crédito en rojo.
Ahora sí que estaba preocupado. Un hombre desesperado es peligroso. Y Brandon se veía muy desesperado. Lo siento. 50.000 y hablas con Emilia. Esa es mi oferta final. Brandon me miró con una intensidad que no le había visto nunca. Luego, como si se pusiera una máscara, sonrió. Está bien, suegro. Tiene razón. Hablaré con Emilia. Gracias por la oferta, pero creo que voy a resolver esto por mi cuenta. Se dio la vuelta y salió de la casa sin despedirse. Me quedé ahí parado, mirando la puerta cerrada. Algo no cuadraba. En 32 años de carrera, aprendí que cuando un sospechoso acepta tan fácilmente después de presionar, es porque ya tiene otro plan. Tomé el teléfono y llamé a Emilia. «Papá, ¿pasa algo? ¿Cómo están las cosas con Brandon?» «Bien. ¿Por qué?» «Solo pregunto, mija. ¿Él está trabajando mucho últimamente?» «Sí, tiene varios proyectos. Casi no lo veo. ¿Estás bien?» «Estoy perfecto. Solo quería escuchar tu voz. Te quiero, papá». «Yo también, mija». Colgué. Emilia no sabía nada. Brandon le estaba mintiendo. Durante los siguientes días, intenté concentrarme en mis actividades normales. Doy clases de seguridad personal en un centro comunitario 2 veces por semana. Voy al mercado, cocino, leo, veo películas, pero no podía dejar de pensar en Brandon. El viernes, cuando llegué a mi casa después de dar clase, encontré la reja principal forzada. Entré con cuidado. La puerta de la casa estaba entreabierta. No llamé a la policía todavía. Primero necesitaba saber qué había pasado. Revisé cada habitación. Nada parecía faltar. La televisión estaba ahí, la computadora, incluso las pocas joyas que guardaba de María del Carmen. Entonces fui a mi recámara y abrí el cajón de la cómoda donde guardo documentos importantes. Todo estaba revuelto. Revisé con cuidado. Mi pasaporte, mi credencial de elector, las escrituras de la casa. Todo estaba. Pero algo me llamó la atención. Mi póliza de seguro de vida estaba fuera del folder donde la guardaba, como si alguien la hubiera leído y la hubiera vuelto a colocar con prisa. La tomé entre mis manos. Era una póliza que contraté hace 10 años, cuando María del Carmen enfermó. 2 millones de pesos. El beneficiario era Emilia. ¿Por qué alguien revisaría mi seguro de vida? Entonces lo entendí. Brandon no había venido a pedirme dinero solo por desesperación. Había venido a evaluar si yo tenía algo de valor. Y cuando no le presté los 200.000, decidió investigar por su cuenta. Llamé a la policía y levanté un reporte. Me tomaron fotos del daño en la reja, revisaron la casa, hicieron su trabajo. Pero cuando mencioné la póliza de seguro, me miraron como si estuviera paranoico. «Señor Villaseñor, si no robaron nada de valor, probablemente fueron rateros que se asustaron y huyeron». No discutí. De nada servía. Esa noche llamé a un amigo, Javier Solís, que todavía trabajaba como investigador en activo. Nos conocemos desde hace 20 años. Es de los pocos en los que confío plenamente. «Javier, necesito que me hagas un favor. Dime, Marcos. Investiga a Brandon Castañeda. Quiero saber todo. ¿Dónde gasta su dinero? ¿Con quién se junta? Si tiene deudas. Es tu yerno, ¿verdad?» «Sí. ¿Qué pasó?» «Tengo un mal presentimiento. Por favor, Javier. Dame una semana». Esa semana fue una tortura. Seguí con mi rutina normal. Pero cada vez que veía a Emilia me costaba trabajo actuar como si nada pasara. El domingo fuimos a comer a mi casa, como siempre. Brandon llegó con su sonrisa perfecta, abrazó a los niños, me dio la mano. «¿Cómo estás, suegro?» «Bien, Brandon. ¿Y tú?» «Excelente. Ya resolví ese problema que le comenté». «Me da gusto». Mentiroso. Ambos sabíamos que estaba mintiendo. Sebastián y Andrea jugaban en la sala. Sebastián me mostró un dibujo que hizo en la escuela. Andrea me pidió que le leyera un cuento. Son buenas criaturas. Inocentes. No merecen crecer en medio de esto. Emilia preparó pozole, mi comida favorita. Brandon la ayudó en la cocina. Parecían una familia feliz. Pero yo veía las grietas. La forma en que Brandon revisaba su celular cada 5 minutos. La tensión en sus hombros. Las ojeras que ninguna cantidad de maquillaje podía ocultar en Emilia. El martes siguiente, Javier me llamó. «Marcos, ¿puedes venir a mi oficina? ¿Encontraste algo?» «Sí, y no te va a gustar». Fui de inmediato. Javier me recibió en su cubículo y cerró la puerta. Brandon Castañeda está hundido hasta el cuello. Debe 1.200.000 pesos entre 4 tarjetas de crédito
2 préstamos personales y dinero a personas, digamos, poco recomendables. ¿Qué tipo de personas? Prestamistas que operan en casinos clandestinos. Tu yerno tiene un problema de juego, Marcos. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Emilia lo sabe? Lo dudo. Brandon es muy cuidadoso. Usa cuentas separadas, tarjetas que ella no conoce. Pero aquí está lo peor. Javier sacó una carpeta y la puso frente a mí. Hace 2 semanas Brandon intentó aumentar el monto de tu póliza de seguro de vida. Falsificó tu firma en los documentos. ¿Qué? La aseguradora rechazó la solicitud porque los documentos no coincidían con su base de datos. Pero lo intentó. Y hay más. Me mostró fotografías. Brandon entrando a un casino clandestino en la colonia Doctores. Brandon hablando con 2 hombres que Javier identificó como cobradores violentos. Brandon saliendo de una casa de empeño. ¿Cuánto tiempo tiene para pagar? Según mis fuentes, le dieron 1 mes. Eso fue hace 3 semanas. ¿Y si no paga? Javier me miró directamente a los ojos. Marcos, estos tipos no se andan con rodeos. Si Brandon no les paga, van a ir tras su familia, tras Emilia, tras tus nietos. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Qué me recomiendas? Confronta a Brandon. Habla con Emilia. Y mantente alerta. Salí de esa oficina con las piernas temblando. No de miedo, sino de rabia. ¿Cómo se atrevía Brandon a poner en peligro a mi hija y a mis nietos? ¿A falsificar mi firma? Esa tarde llamé a Emilia. Mija, ¿qué te parece si nos vamos este fin de semana a la cabaña en Valle de Bravo? Hace meses que no vamos. Los niños pueden nadar en la alberca. Podemos hacer una carne asada. Me encantaría, papá. Déjame hablar con Brandon. Dile que es obligatorio. Los necesito a todos allá. Está bien. Te confirmo en la noche. Colgué y me quedé mirando por la ventana. La cabaña en Valle de Bravo era el lugar favorito de María del Carmen. La compramos hace 15 años y cada verano íbamos allá con Emilia. Después de que María murió, casi no he ido. Pero ahora necesitaba tener a mi familia en un lugar controlado, lejos de la ciudad, donde pudiera observar a Brandon sin distracciones. Emilia me confirmó esa noche. Irían el viernes por la tarde. Perfecto. Salí el jueves por la mañana. Conduje las 2 horas hasta Valle de Bravo y abrí la cabaña. Todo estaba como lo dejamos la última vez. Los muebles cubiertos con sábanas, el polvo acumulado en las repisas. Limpié, saqué las sábanas, preparé las habitaciones. Y entonces revisé cada rincón de la casa. Si Brandon intentaba algo, yo estaría listo. La alberca estaba limpia. El jardín necesitaba poda, pero serviría. La cocina funcionaba. Las escaleras que bajaban al sótano donde guardamos herramientas y cajas viejas estaban sólidas. O eso creí. Cuando puse el pie en el tercer escalón, sentí que cedía ligeramente. Me agaché y revisé con cuidado. La madera estaba astillada en la parte inferior, como si alguien la hubiera cortado casi por completo. Solo quedaba una capa delgada sosteniendo el escalón. Si alguien bajaba sin ver y ponía todo su peso ahí, el escalón se rompería y caería al sótano. 4 metros de altura, suficiente para romperte el cuello si caías mal. Alguien había estado aquí antes que yo. Alguien había saboteado esta escalera. Y yo sabía exactamente quién. Me quedé agachado frente a esa escalera durante varios minutos, analizando cada detalle como hacía cuando investigaba escenas del crimen. El corte era limpio, preciso, hecho con una sierra para madera. Alguien había calculado exactamente cuánto dejar para que el escalón no se rompiera solo, pero sí cuando una persona pusiera su peso completo sobre él. Subí despacio y fui al garaje. Busqué entre las herramientas hasta encontrar lo que necesitaba. Clavos largos, martillo, 2 tablones de madera. Reforcé el escalón desde abajo, asegurándome de que ahora podría soportar el peso de 3 personas. Luego coloqué una silla justo en la entrada del sótano y pegué un letrero con cinta adhesiva. No bajar. Escalera en reparación. Si Brandon preguntaba, tendría una explicación lista, pero algo me decía que no lo haría. Terminé de limpiar la cabaña y preparé la parrilla en el jardín. Compré carne en el pueblo, tortillas, cerveza, refrescos para los niños. Quería que todo pareciera normal. Una reunión familiar común. Nada que levantara sospechas. El viernes a las 5 de la tarde escuché el coche de Brandon entrar por el camino de grava. Salí a recibirlos.
Sebastián y Andrea bajaron corriendo y se me colgaron del cuello. «Abuelo, ¿ya podemos nadar? Primero dejen que su mamá y su papá descansen, ¿sí?» Emilia me abrazó. Se veía cansada. Tenía ojeras que no había notado el domingo anterior. «Gracias por invitarnos, papá. Necesitábamos esto». Brandon bajó las maletas del coche. Me miró y sonrió. Pero esta vez yo sabía leer lo que había detrás de esa sonrisa. Ansiedad, miedo, cálculo. «Suegro, qué bueno que nos invitó». Los niños estaban emocionadísimos. «La casa es de todos. Entren. Pónganse cómodos». Mientras Emilia y los niños entraban, Brandon se acercó a mí. «¿Puedo hablar con usted un momento?» «Claro». Caminamos hacia el jardín, lejos de la casa. «Suegro, sobre lo que hablamos la semana pasada, quiero agradecerle por su oferta. Pensé mucho en lo que me dijo y tiene razón. Voy a hablar con Emilia. Me da gusto escuchar eso. Pero necesito pedirle un favor más». Ahí estaba. Sabía que vendría. «¿Qué tipo de favor? ¿Usted todavía tiene contacto con sus excompañeros de la policía? ¿Los que trabajaban en delitos financieros?» «Interesante, muy interesante. Algunos. ¿Por qué?» «Es que el problema que tengo no es solo con bancos. Hay unas personas que me prestaron dinero y ahora están presionándome. Son gente pesada, suegro. Me amenazaron». «¿Qué tipo de amenazas?» «Dijeron que si no les pago en una semana, van a ir tras Emilia». Lo miré directamente a los ojos. O era el mejor actor del mundo o realmente estaba asustado. «¿Cuánto les debes?» 300.000 pesos. 300.000. Javier me había dicho 1.200.000 en total. Brandon me estaba dando solo una fracción de la verdad. «¿Y cómo planeas conseguir ese dinero?» «No lo sé. Por eso pensé que tal vez usted podría hablar con sus contactos, ver si pueden, no sé, asustar a esta gente, hacerles entender que no soy un target fácil». Así que esa era su estrategia, usar mis contactos policiales como escudo. «Brandon, si estás metido con prestamistas clandestinos, mis excompañeros no pueden hacer nada. Esa gente opera fuera de la ley. Pero usted conoce a mucha gente. Seguro alguien puede ayudarme. Lo único que puedo hacer es recomendarte que vayas directamente a la policía y levantes una denuncia por extorsión». Su rostro se endureció. «Si hago eso, van a venir por mi familia. Entonces págales». «No tengo con qué pagarles», alzó la voz. Luego se controló, mirando hacia la casa para asegurarse de que nadie nos había escuchado. «Lo siento, suegro. Es que estoy muy estresado. Lo entiendo. Pero necesitas ser honesto con Emilia. Esta noche, sin excusas». Brandon asintió, pero yo sabía que no lo haría. Esa noche hicimos la carne asada. Sebastián me ayudó a voltear las costillas mientras Andrea ponía la mesa con Emilia. Brandon se sentó en una silla con una cerveza, revisando su celular constantemente. «Papá, ¿te acuerdas cuando mamá hacía sus enchiladas suizas aquí?» Emilia señaló la cocina. Yo asentí. «Las mejores enchiladas del mundo. Todavía tengo la receta. Deberíamos hacerlas mañana». «Buena idea, mija». Brandon no participó en la conversación. Estaba en su propio mundo. Cenamos todos juntos. Los niños contaron historias de la escuela. Sebastián había ganado una medalla en matemáticas. Andrea había sido elegida para el coro de la escuela. Emilia estaba orgullosa. Yo también, pero cada vez que miraba a Brandon, veía a un hombre calculando su próximo movimiento. Después de cenar, los niños se fueron a dormir. Emilia los acostó mientras Brandon y yo nos quedamos en la sala. «Suegro, ¿usted sigue teniendo aquella pistola de María del Carmen?» Me tensé. «¿Por qué preguntas?» «Por curiosidad. Recuerdo que me contó que ella la tenía para protección personal. La tengo guardada. ¿Aquí en la cabaña?» «En un lugar seguro». Brandon asintió y cambió de tema, pero el daño estaba hecho. Ahora sabía que estaba buscando el revólver de María del Carmen. Un Smith & Wesson calibre .38 que ella compró después de que la asaltaran hace 15 años. Yo le enseñé a disparar. Lo usábamos para practicar tiro al blanco aquí en Valle de Bravo. El arma estaba en mi recámara, en el cajón de la mesita de noche, descargada. Las balas estaban en otro cajón, envueltas en un paño. María del Carmen siempre insistía en mantenerlas separadas por seguridad. Esa noche, cuando todos durmieron, bajé el arma y las balas. Las escondí dentro de una lata de café vacía en la cocina, en el fondo de la alacena. Si Brandon buscaba el revólver en mi cuarto, no lo encontraría. Me costó trabajo dormir. Cada ruido me ponía alerta.
Alrededor de las 3 de la mañana escuché pasos en el pasillo. Me levanté sin hacer ruido y miré por la rendija de la puerta. Brandon estaba ahí, descalzo, en pants y camiseta, caminando hacia mi recámara. Esperé. Los pasos se detuvieron frente a mi puerta. Contuvo la respiración, pero no entró. Se quedó ahí parado durante casi un minuto. Luego regresó a su habitación. ¿Qué estaba haciendo? ¿Planeaba entrar a buscar el arma? ¿O algo peor? No dormí el resto de la noche. El sábado por la mañana, Sebastián me despertó a las 7. «Abuelo, ¿ya podemos nadar?» «Claro, campeón. Voy a preparar el desayuno y luego nos metemos a la alberca». Hice huevos rancheros, frijoles, tortillas. Emilia bajó con Andrea. Brandon apareció media hora después, con los ojos rojos y la cara demacrada. «¿Dormiste bien?», le preguntó Emilia. «Más o menos. Tengo mucho en la cabeza con el trabajo». Mentiroso. Después del desayuno, los niños se pusieron sus trajes de baño y corrieron a la alberca. Yo me senté en una silla bajo la palapa, vigilándolos. Sebastián ya sabía nadar bien. Andrea todavía necesitaba flotadores, pero era cuidadosa. Emilia se sentó a mi lado. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?» «Lo que quieras, mija». «¿Tú crees que Brandon esté actuando raro?» Mi corazón se aceleró. «¿Por qué lo dices?» «No sé. Últimamente está muy distante. Se la pasa pegado al celular. Llega tarde a la casa. Cuando le pregunto qué pasa, me dice que son cosas del trabajo, pero... ¿Pero qué? Siento que me está ocultando algo. Esta era mi oportunidad. Podía decirle todo lo que Javier me había contado. Las deudas, el juego, los prestamistas. Pero si lo hacía en este momento, sin pruebas concretas en mano, Brandon podría negarlo todo, y Emilia quedaría en medio de nosotros dos. ¿Has revisado su celular? Emilia me miró sorprendida. «Papá, yo no soy de esas esposas que revisan el celular de su marido. No te estoy diciendo que lo hagas. Solo pregunto». «No, y no lo haré. Si Brandon tiene algo que decirme, que me lo diga de frente». «Tienes razón, mija. Tal vez solo está estresado con el trabajo. Dale tiempo». Emilia asintió, pero vi la duda en sus ojos. Ella también sentía que algo no cuadraba. Brandon salió de la casa con su traje de baño y se metió a la alberca con los niños. Jugaron al Marco Polo. Sebastián se reía. Andrea chapoteaba feliz. Desde afuera parecíamos una familia perfecta, pero yo sabía la verdad. Alrededor del mediodía, le dije a Emilia que necesitaba ir al pueblo a comprar más hielo y algunas cosas para la cena. Ella se ofreció a acompañarme, pero le dije que se quedara con los niños. Lo que realmente necesitaba era hablar con Javier sin que Brandon me escuchara. Conduje hasta el centro de Valle de Bravo y me estacioné frente a un café. Llamé a Javier desde mi celular. «Marcos, ¿cómo va todo?» «Mal. Brandon está aquí en la cabaña y está actuando muy extraño. Anoche lo encontré rondando mi habitación a las 3 de la mañana. ¿Crees que esté planeando algo?» «Estoy seguro. Encontré la escalera del sótano saboteada. Alguien la cortó para que colapsara cuando alguien la usara». Javier guardó silencio por un momento. «Marcos, ¿tú crees que Brandon sería capaz de intentar matarte?» La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Lo creía? Hace una semana hubiera dicho que no. Pero ahora, sabiendo todo lo que sé, sí, creo que sí. Entonces sal de ahí. Agarra a tu hija y a tus nietos y regresa a la ciudad. No puedo hacer eso sin pruebas concretas. Emilia no me creería. Necesito agarrarlo en el acto. Eso es muy peligroso. Lo sé, pero es la única forma. Está bien. ¿Qué necesitas que haga? Necesito que vengas mañana en la tarde. Trae tu placa, tu arma, y trae un kit de huellas digitales. Si Brandon intentó aumentar mi seguro con documentos falsos, sus huellas tienen que estar en alguna parte de esta casa. Voy para allá. Pero Marcos, ten mucho cuidado. Tranquilo. He lidiado con criminales peores que Brandon Castañeda. Colgué y regresé a la cabaña. Cuando llegué, Emilia estaba preparando la comida en la cocina. Los niños seguían en la alberca. Brandon no estaba con ellos. ¿Dónde está Brandon? Dijo que tenía que hacer unas llamadas de trabajo. Está en la habitación. Subí las escaleras sin hacer ruido. La puerta de la habitación de Brandon y Emilia estaba cerrada. Me pegué a la pared y escuché. Te digo que no tengo el dinero. ¿Una semana más? No, escúchame. Voy a conseguirlo. Sí, lo prometo. No, ellos no saben nada. Mira,
Confía en mí, ¿sí? Está bien. Está bien. El martes tendrás tu dinero. Lo juro. Brandon colgó. Escuché que aventaba el celular sobre la cama. «Hijo de puta», murmuró. Bajé las escaleras antes de que saliera. Cuando Brandon apareció 5 minutos después, yo estaba sentado en la sala leyendo el periódico como si nada. «Suegro, ¿me puede prestar su coche?» «¿Para qué?» «Necesito ir al pueblo a comprar cigarros». «No sabía que fumaras». «Solo cuando estoy estresado». «Toma las llaves. Están en la mesa de la entrada». Brandon se fue. Aproveché para revisar su habitación. No toqué sus cosas personales, pero busqué cualquier señal de que hubiera estado revisando mis documentos o mis pertenencias. No encontré nada, pero cuando regresé a mi habitación, noté algo extraño. Mi pastillero, ese organizador donde guardo mis medicamentos para la presión y el colesterol, estaba en un lugar diferente. Siempre lo dejo en el lado derecho de la mesita de noche. Ahora estaba del lado izquierdo. Lo abrí. Mis pastillas seguían ahí. Conté. Faltaban 3 pastillas de mi medicamento para la presión. 3. Brandon no solo había entrado a mi cuarto a buscar el revólver, también me había robado mis pastillas. ¿Para qué querría un hombre de 36 años, sano y en forma, las pastillas para la presión de un hombre de 64? Entonces, recordé algo de mis días en la policía. Un caso de hace años. Un hombre que intentó matar a su padre usando sus propios medicamentos. Le dio una sobredosis de pastillas para la presión mezcladas con alcohol. El viejo sufrió un paro cardíaco. Los médicos lo declararon muerte natural, pero la esposa del hombre sospechó y pidió una autopsia. Descubrieron niveles anormales de medicamento en su sistema. Brandon no solo quería mi dinero del seguro, me quería muerto, y tenía una semana para conseguir ese dinero. Esa noche, durante la cena, Brandon estuvo particularmente atento conmigo. «Suegro, ¿le sirvo más agua?» «Estoy bien, gracias». «¿Seguro?» «Se ve cansado. ¿Quiere que le traiga sus pastillas?» «Ya me las tomé». «Mentira. Las había escondido en mi bolsillo». «¿Un poco de vino?» «Traje una botella muy buena». «No, gracias. Mañana tengo que madrugar». Brandon insistió durante toda la cena. Quería que bebiera. Quería que me relajara. Quería que bajara la guardia. Después de cenar, Emilia se fue a dormir con los niños. Brandon se quedó conmigo en la sala. «Suegro, quiero agradecerle por este fin de semana. Emilia y yo realmente lo necesitábamos». «De nada. ¿Sabe qué es lo que más admiro de usted?» «¿Qué?» «Su fortaleza. Después de que María del Carmen falleció, usted siguió adelante. Muchos hombres de su edad se hubieran derrumbado, pero usted no. Eso habla mucho de su carácter. Uno hace lo que tiene que hacer». «Exacto. Uno hace lo que tiene que hacer». Nos quedamos en silencio. Brandon bebía su cerveza. Yo fingía leer mi libro. Pero ambos sabíamos que esto era una partida de ajedrez. Y uno de los dos iba a perder. A las 11 de la noche, Brandon se despidió y subió a su habitación. Yo me quedé en la sala otros 30 minutos, esperando. Luego subí a mi cuarto. Cerré la puerta con seguro y empujé una silla contra la perilla. Si Brandon intentaba entrar esta noche, lo escucharía. Pero no pasó nada. Amaneció el domingo sin incidentes. Esa mañana, Javier llegó a las 2 de la tarde como habíamos acordado. Le presenté a Emilia como un viejo amigo que estaba de paso. Ella lo recibió con amabilidad. Brandon lo saludó con cierta tensión. «¿Usted también era policía?», preguntó Brandon. «Sigo siéndolo», respondió Javier, mirándolo directamente. «Investigador de delitos financieros». Vi cómo Brandon tragaba saliva. Javier y yo nos fuimos al garaje con la excusa de que yo quería enseñarle unas herramientas viejas. Una vez solos, Javier me mostró lo que traía. Un maletín con equipo para levantar huellas y una grabadora pequeña. «¿Dónde guardas tus documentos importantes?» «En mi habitación, pero Brandon ya los revisó». «Perfecto. Vamos a ver qué dejó». Subimos y le mostré el cajón donde guardo mis papeles. Javier sacó su kit y cuidadosamente espolvoreó las superficies. Encontró huellas en la póliza de seguro, en el borde del cajón, en la manija de la puerta. «Estas son frescas. De esta semana», diría yo. Tomó fotografías y levantó las huellas con cinta adhesiva especial. «Con esto podemos comprobar que Brandon estuvo revisando tus documentos sin tu permiso. Pero necesitamos más. Necesitamos prueba de que planeó hacerte daño.
La escalera. Enséñamela. Bajamos al sótano. Le mostré el escalón que yo había reparado. Javier revisó los cortes con una linterna. Esto fue intencional. Pero ¿cómo probamos que fue Brandon? Revisa si hay más herramientas con sus huellas. La sierra tiene que estar en alguna parte. Buscamos por todo el garaje. Finalmente encontramos una sierra para madera escondida detrás de unas cajas viejas. Tenía restos de polvo y astillas que coincidían con la madera de la escalera. Javier levantó las huellas de la empuñadura. Lo tenemos. Pero no era suficiente. Todavía necesitábamos prueba de intención de homicidio. Las huellas y la escalera saboteada podrían interpretarse como un accidente o una broma de mal gusto. Necesitábamos algo más sólido. ¿Y las pastillas que te robó? Las tengo aquí. Le mostré mi pastillero. Javier las contó. Faltan 3. Si te las hubiera dado mezcladas con alcohol o comida, podrías haber sufrido un infarto. Eso, combinado con la escalera saboteada, está construyendo un escenario de muerte accidental. Entonces tenemos que atraparlo en el acto. ¿Qué propones? Esta noche voy a fingir que tomo mis pastillas. Voy a beber un poco de vino, algo que normalmente no hago. Y voy a esperar a ver qué hace Brandon. Marcos, eso es muy peligroso. Tú vas a estar aquí, escondido. Si Brandon intenta algo, intervienes. Javier me miró con preocupación, pero asintió. Está bien. Pero al primer signo de peligro real, entro. Trato hecho. Esa noche pusimos nuestro plan en marcha. Javier se despidió oficialmente alrededor de las 8, pero en realidad se quedó escondido en el garaje con una vista directa a la sala a través de una ventana. Yo le di un walkie-talkie pequeño que guardaba de mis días de policía. Cenamos todos juntos. Yo actué un poco más cansado de lo normal. Me serví una copa de vino. Otra. Brandon me observaba. Suegro, se siente bien. Solo un poco cansado. Creo que ya no estoy para estos trotes. ¿Por qué no se toma sus pastillas y se va a dormir? Buena idea. Subí a mi habitación, tomé mi pastillero y bajé. Frente a todos, saqué mis pastillas y me las tomé con agua. Pero en realidad las escupí en una servilleta cuando nadie miraba y las guardé en mi bolsillo. Listo. Creo que me voy a recostar un rato. Descanse, suegro. Me fui a mi habitación pero dejé la puerta entreabierta. Me acosté en la cama, vestido, con las luces apagadas, y esperé. A las 11 de la noche, cuando Emilia y los niños ya dormían, escuché pasos en las escaleras. Brandon entraba a mi habitación. Mantuve los ojos cerrados. Respiré profundo, pausado, como si estuviera dormido. Los pasos de Brandon se acercaron a mi cama. Se detuvo junto a mí. Podía sentir su presencia, escuchar su respiración nerviosa. Se quedó ahí parado durante casi 1 minuto, solo observándome. Luego escuché cómo abría algo. Un frasco. El tintineo de pastillas. Estaba sacando más medicamento de mi pastillero, calculando, probablemente, cuántas necesitaría para que pareciera un accidente. Un hombre mayor que tomó demasiadas pastillas para la presión mezcladas con alcohol. Los médicos dirían paro cardíaco, muerte natural. Brandon dejó el frasco en la mesita de noche. Sus pasos se alejaron hacia la puerta. Pensé que se iría, pero no. Escuché cómo cerraba la puerta con seguro desde dentro. Y entonces regresó a mi cama. Sentí sus manos alrededor de mi cuello. En 32 años de carrera en la policía, enfrenté situaciones peligrosas. Narcotraficantes armados, secuestradores violentos, asesinos sin nada que perder. Recibí entrenamiento en defensa personal, tácticas de supervivencia, combate cuerpo a cuerpo, pero nunca pensé que usaría esas habilidades contra el esposo de mi hija. Brandon apretó, fuerte. Abrí los ojos de golpe. Vi su rostro sobre el mío. Los ojos desorbitados, llenos de desesperación y miedo. La boca apretada en una línea tensa. Este no era el Brandon sonriente de los domingos familiares. Este era un hombre dispuesto a matar. Pero cometió un error. Un error que cometen todos los criminales aficionados. Asumió que un hombre de 64 años sería una víctima fácil. Levanté las manos y golpeé sus codos hacia afuera con fuerza. La técnica básica que enseñamos en la academia. Sus brazos se abrieron y el agarre en mi cuello se aflojó por un segundo. Fue suficiente. Rodé hacia un lado y caí de la cama, golpeándome contra el piso. Brandon se lanzó sobre mí. Yo tenía 2 ventajas: experiencia y preparación. Él tenía juventud y desesperación.
pero la desesperación te hace cometer errores. Brandon intentó sujetarme de nuevo, pero yo ya estaba girando sobre mi espalda. Levanté las piernas y lo pateé en el pecho. No con toda mi fuerza, pero suficiente para alejarlo. Se tambaleó hacia atrás, chocando contra la cómoda. Me puse de pie. Mis costillas dolían. La caída había sido dura, pero no podía pensar en eso ahora. Brandon, detente. No dijo nada. Solo me miró con esos ojos de animal acorralado. Luego se lanzó de nuevo. Esta vez lo esperé. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, me moví hacia un lado y usé su propio impulso para hacerlo tropezar. Cayó contra la puerta. Escuché el golpe seco de su hombro contra la madera. No tienes que hacer esto, le dije. Todavía podemos resolver esto de otra manera. Brandon se levantó, respirando pesadamente. Usted no entiende. Estoy muerto si no consigo ese dinero. ¿Me escucha? Muerto. Entonces vayamos a la policía. Juntos. Podemos protegerte. No. Ya es muy tarde para eso. Se abalanzó de nuevo. Esta vez logró sujetarme. Éramos casi de la misma altura. Pero él pesaba más. Me empujó contra la pared. Sentí como su antebrazo presionaba mi garganta. Pero yo había estado en esta posición antes. Muchas veces. Levanté mi brazo derecho entre nosotros y golpeé su nariz con la base de mi palma. No fue un golpe devastador, pero fue suficiente para que aflojara su agarre. La sangre empezó a correr de su nariz. «¡Hijo de puta!», gritó. Eso era malo. Los gritos podían despertar a Emilia o a los niños. Brandon retrocedió, llevándose la mano a la nariz. Aproveché ese momento para correr hacia la puerta. Intenté abrirla, pero él la había cerrado con seguro, y yo no podía encontrar el pestillo en la oscuridad. Escuché sus pasos detrás de mí. Me di la vuelta justo cuando se lanzaba de nuevo. Esta vez lo recibí con un golpe en el costado. Mis nudillos impactaron sus costillas. Él gruñó de dolor, pero no se detuvo. Me sujetó de la camisa y me jaló hacia atrás. Caímos ambos al suelo, forcejeando. Brandon trató de volver a mi cuello, pero yo protegía mi garganta con los brazos. Rodamos. Él terminó encima de mí, usando su peso para inmovilizarme. «Lo siento, suegro», jadeó, «pero esto tiene que pasar». Sus manos buscaron mi cuello de nuevo. Entonces escuché la ventana romperse. Javier entró de un salto, con su arma en la mano. «¡Policía! ¡Suéltalo ahora!». Brandon se congeló. Me miró. Luego miró a Javier. Luego de vuelta a mí. Vi el momento exacto en que se dio cuenta de que había caído en una trampa. «Suelta a Marcos y pon las manos donde pueda verlas», ordenó Javier. Brandon se levantó lentamente. Tenía la camisa manchada de sangre de su nariz. Las manos le temblaban. «Esto no es lo que parece», dijo. «Ah, ¿no? Porque desde aquí parece que intentabas matar a tu suegro». Yo me levanté del piso respirando con dificultad. Mi cuello ardía donde Brandon había apretado. Sabía que mañana tendría moretones. Pero estaba vivo. «Javier, llama a las autoridades locales». «Ya lo hice. Vienen en camino». Brandon dio un paso hacia la puerta. «No te muevas», le advirtió Javier, apuntándole con el arma. «Siéntate en esa silla y no te muevas». Brandon obedeció. Se sentó con las manos sobre las rodillas, la cabeza gacha. Ya no era el depredador. Era solo un hombre asustado que sabía que había perdido. Encendí la luz. La habitación era un desastre. La lámpara de la mesita de noche estaba en el suelo. La cómoda estaba fuera de lugar. Había sangre en el piso, en la pared. «Marcos, ¿estás bien?», preguntó Javier sin dejar de apuntar a Brandon. «Estoy bien. Adolorido, pero bien». Fui a la mesita de noche y tomé mi pastillero. Conté las pastillas que Brandon había dejado. Había sacado 5 más. Con las 3 que ya me había robado, eran 8 pastillas en total. Suficientes para matarme. «Javier, necesito tu celular». Me lo pasó. Tomé fotos del pastillero, de las pastillas en la mesita, de los moretones que ya empezaban a formarse en mi cuello. Tomé fotos de Brandon sentado en la silla con la nariz sangrando, de la ventana rota, de la habitación desordenada. «Brandon Castañeda, quedas detenido por intento de homicidio». Él levantó la cabeza. «Usted no entiende lo que me van a hacer. Si no les pago, van a matar a Emilia, a los niños. ¿Y creíste que matarme a mí solucionaría eso? Su seguro de vida, 2 millones de pesos. Emilia es la beneficiaria. Yo soy su esposo. Podría haberlo usado para pagar todo.
Ahí estaba. La confesión completa. Javier, ¿estás grabando esto? Javier señaló su camisa. Tenía una cámara pequeña prendida al bolsillo. Todo está grabado. Escuchamos sirenas a la distancia. Las autoridades locales se acercaban. Brandon, ¿quién más sabe de esto? Nadie. Seguro, porque si hay alguien más involucrado, será mejor que me lo digas ahora. No, fui solo yo. Todo fue idea mía. No le creí completamente, pero por ahora era suficiente. La policía local llegó 5 minutos después. 2 patrullas. 4 oficiales. Les expliqué la situación mientras Javier mostraba su placa y les entregaba el video de la confesión. También les mostré las fotos que había tomado y las pruebas que Javier había recolectado. Las huellas en mis documentos, la sierra con las huellas de Brandon, la escalera saboteada. Los oficiales arrestaron a Brandon. Le leyeron sus derechos mientras le ponían las esposas. Él no resistió, solo miraba al suelo, derrotado. Pero entonces Emilia apareció en la puerta de la habitación. «¿Papá? ¿Qué está pasando?» Traía puesta su pijama, el cabello despeinado, los ojos llenos de confusión y miedo. «Mija, ¿por qué están arrestando a Brandon?» Brandon levantó la vista. Por un momento pensé que diría algo, que intentaría explicarse, pero solo bajó la cabeza de nuevo. «Emilia, vamos a hablar afuera». «No, dime qué está pasando. ¿Por qué tienes marcas en el cuello? ¿Por qué está sangrando Brandon?» Javier intervino. «Señora Castañeda, su esposo fue arrestado por intento de homicidio contra su padre. Tenemos evidencia de que planeó matarlo para cobrar su seguro de vida». Emilia se quedó paralizada. Miró a Brandon, luego a mí, luego de vuelta a Brandon. «No, eso no puede ser cierto. Brandon, diles que no es cierto». Brandon no dijo nada. «Brandon, diles que es un error». «Lo siento, Emilia», murmuró él. «Lo siento mucho». Emilia se desplomó. Yo corrí a sostenerla antes de que cayera al suelo. Estaba temblando, llorando, negando con la cabeza. «No. Mija, tranquila, estoy bien. Todo va a estar bien». Pero no estaba bien. Nada estaba bien. Los oficiales se llevaron a Brandon. Javier se quedó para ayudarme a limpiar la escena y tomar más fotografías para el expediente. Emilia se sentó en el sofá de la sala, en estado de shock, mirando la pared. Sebastián y Andrea no se despertaron. Gracias a Dios. No quería que vieran esto. Cuando los oficiales se fueron, me senté junto a Emilia. Ella seguía temblando. «¿Cuánto tiempo lo sabías?» «Poco más de 1 semana. Contraté a Javier para investigarlo». «¿Por qué no me dijiste?» «Porque necesitaba pruebas. Si te lo decía sin evidencia, Brandon lo negaría todo y tú quedarías atrapada entre nosotros dos». Emilia se cubrió la cara con las manos. «Dios mío, mi esposo intentó matar a mi padre». «Emilia, escúchame. Brandon está enfermo. Tiene una adicción al juego. Está endeudado con gente muy peligrosa. Lo que hizo no fue personal contra mí. Fue desesperación. ¿Lo estás defendiendo?» «No. Pero necesitas entender por qué llegó a esto». «No quiero entenderlo. Solo quiero que esto sea una pesadilla y despertarme mañana y que nada de esto sea real». La abracé. Lloró en mi hombro durante mucho tiempo. A las 3 de la mañana, Javier se fue. Me prometió que seguiría el caso personalmente, que se aseguraría de que Brandon no saliera bajo fianza. «Marcos, tuviste suerte. Muy pocos hombres de tu edad podrían defenderse así. No fue suerte. Fue entrenamiento. Como sea, cuídate. Y cuida a tu hija». Esto no terminó. Tenía razón. Esto apenas comenzaba. Al día siguiente, regresamos a la Ciudad de México. Emilia manejó en silencio. Los niños preguntaron por su papá. Les dijimos que había tenido que irse por trabajo. No era mentira, exactamente. Solo una versión suavizada de la verdad. Los siguientes días fueron un torbellino. Declaraciones en la agencia del Ministerio Público. Entrevistas con abogados. Llamadas constantes de Javier actualizándome sobre el caso. Brandon fue acusado formalmente de tentativa de homicidio, fraude y falsificación de documentos. La fiscalía pedía 15 años de prisión. Con las pruebas que teníamos, el video de la confesión, las huellas, la escalera saboteada, las fotos de mis lesiones. Era prácticamente imposible que Brandon se defendiera. Pero entonces recibí una llamada de Javier que lo cambió todo. «Marcos, tengo malas noticias». «¿Qué pasó?»
El juez otorgó fianza a Brandon. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Su abogado argumentó que Brandon no representa un peligro para la sociedad porque todavía está legalmente casado con Emilia. Es técnicamente parte de la familia. El juez aceptó el argumento y fijó una fianza de 500,000 pesos. ¿Y Brandon tiene ese dinero? Su familia la pagó. Sus padres vendieron una propiedad en Guadalajara. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Cuándo sale? Ya salió. Hace 2 horas. ¿Y Emilia lo sabe? Intenté llamarla, pero no contestó. Colgué y llamé a Emilia inmediatamente. ¿Papá? Mija, Brandon salió bajo fianza. ¿Estás en casa? Sí. Los niños están en la escuela. Cierra todas las puertas y ventanas. No le abras a nadie. Voy para allá. Papá, me estás asustando. Es solo una precaución. Voy en camino. Conduje a toda velocidad al departamento de Emilia. Cuando llegué, ella estaba en la puerta esperándome. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. ¿Crees que Brandon venga aquí? No lo sé, pero no quiero arriesgarme. Entramos. El departamento se sentía extrañamente vacío sin Brandon. Sus cosas todavía estaban ahí. Su ropa en el closet, sus libros, sus zapatos. Emilia no había tocado nada. No puedo estar aquí, papá. Cada vez que veo sus cosas, recuerdo, vente a mi casa, trae a los niños, quédense conmigo hasta que esto se resuelva. ¿Y si Brandon me busca? Entonces hablarás con él en presencia de un abogado y de la policía, pero no estando sola. Emilia asintió. Esa tarde, recogimos a Sebastián y Andrea de la escuela. Les dijimos que se quedarían con el abuelo por unos días, como unas vacaciones. Sebastián preguntó de nuevo por Brandon. Andrea solo abrazó a su madre. Durante las siguientes semanas, vivimos en un estado constante de alerta. Cada vez que sonaba el teléfono, Emilia brincaba. Cada vez que alguien tocaba a la puerta, yo revisaba primero quién era antes de abrir. Brandon no intentó contactar a Emilia directamente. En lugar de eso, enviaba mensajes a través de su abogado. Quería hablar, quería explicarse, quería una oportunidad de disculparse. Emilia rechazó todas sus peticiones. Mis costillas finalmente sanaron. Los moretones en mi cuello desaparecieron. Pero algo en mí había cambiado. Ya no dormía bien. Cada ruido en la noche me despertaba. Revisaba las cerraduras 3 veces antes de acostarme. No era miedo, era vigilancia. Porque sabía que hombres como Brandon, hombres desesperados con todo que perder, son impredecibles. Y entonces llegó la invitación que lo cambiaría todo. Era mediados de diciembre. Emilia recibió una llamada de la madre de Brandon, doña Marta Castañeda, una mujer que siempre me había caído bien, que visitaba a sus nietos con regularidad, que traía tamales en Día de Muertos y rosca en Día de Reyes. Emilia puso la llamada en altavoz. Emilia, hija, sé que esto es muy difícil para ti, para todos. Pero es casi Navidad. Los niños merecen ver a su padre. Brandon ha estado en terapia, asistiendo a reuniones de jugadores anónimos. Está cambiando. Por favor, dale una oportunidad. Emilia miró hacia mí. Vi la duda en sus ojos. La parte de ella que todavía amaba a Brandon, que quería creer que podía cambiar. No sé, señora Marta. Solo una cena. Aquí en mi casa. Toda la familia estará presente. Tu papá también. Por favor, Emilia. Por los niños. Emilia colgó sin responder. ¿No vas a ir, verdad? Le pregunté. No lo sé, papá. Los niños preguntan por su padre todos los días. Sebastián lloró anoche porque dice que su papá no lo quiere. Brandon intentó matarme. Lo sé, pero sigue siendo su padre. Ahí estaba el dilema. El monstruo que intentó asesinarme también era el padre de mis nietos. Y por más que yo quisiera mantenerlo lejos para siempre, no podía pedirle a Emilia que destruyera completamente la relación de sus hijos con su padre. Si decides ir, yo voy contigo. ¿De verdad? Sí, pero bajo mis condiciones. Nada de reuniones privadas con Brandon, nada de quedarse hasta tarde. Y al primer signo de problemas, nos vamos. Emilia asintió. 3 días después, aceptó la invitación de doña Marta. La cena de Navidad sería en su casa el 24 de diciembre. Y yo sabía, con cada fibra de mi ser entrenado en 32 años de investigación policial, que algo malo iba a pasar esa noche. Algo que cambiaría todo para siempre. La mañana del 24 de diciembre amaneció como cualquier otra. Preparé café, le ayudé a Sebastián con un rompecabezas, escuché a Andrea cantar villancicos que aprendió en la escuela. Emilia estaba nerviosa.
La vi cambiar de ropa 3 veces antes de decidirse por un vestido azul marino. ¿Seguro que quieres hacer esto?, le pregunté por 5ª vez. Ya no puedo echarte atrás, papá. Los niños están emocionados. La familia de Brandon los extraña. No te estoy preguntando por ellos. Te estoy preguntando por ti. Emilia se sentó en el sofá. Se veía agotada. Las últimas semanas habían dejado marcas en ella. Ojeras profundas, líneas de tensión alrededor de su boca, las manos inquietas que no dejaban de moverse. Necesito verlo. Necesito mirarlo a los ojos y entender cómo el hombre con el que me casé pudo intentar matar a mi padre. Tal vez no obtengas esa respuesta. Tal vez no. Pero tengo que intentarlo. A las 5 de la tarde nos subimos al coche. Conduje hacia la casa de doña Marta en la colonia Narvarte. Era una casa grande, de 2 pisos, con un jardín al frente decorado con luces navideñas. Sebastián señaló las figuras del nacimiento en la ventana. Andrea preguntó si habría ponche. Javier me había llamado esa mañana para ofrecerse a acompañarnos, pero le dije que no. Esto era algo que tenía que manejar en familia, aunque llevaba mi celular en el bolsillo con su número en marcación rápida por si acaso. Doña Marta nos recibió en la puerta. Abrazó a Emilia, luego a los niños. Cuando llegó a mí, dudó un momento antes de darme la mano. Don Marcos, gracias por venir. Doña Marta, sé que esto es incómodo para todos, pero es Navidad. Las familias deben estar juntas. No respondí, solo asentí. Adentro había más gente de la que esperaba. Los hermanos de Brandon, Rodrigo y Daniela, con sus respectivas parejas, algunos primos, los padres de doña Marta. Todos nos miraron cuando entramos. Las conversaciones se detuvieron por un segundo incómodo antes de retomarse en murmullos. Y entonces vi a Brandon. Estaba en el comedor, ayudando a poner la mesa. Había perdido peso. Tenía barba de varios días, los ojos hundidos, las manos temblorosas. Cuando me vio, se quedó paralizado con un plato en las manos. Sebastián corrió hacia él. «Papá». Brandon dejó el plato y abrazó a su hijo. Andrea corrió detrás. Brandon los levantó a ambos, apretándolos contra su pecho. Vi lágrimas correr por su rostro. Los extrañé tanto, tanto. Emilia se quedó en la entrada de la sala, mirando la escena. No se acercó. Yo me quedé junto a ella. Brandon finalmente dejó a los niños en el suelo y miró a Emilia. «Gracias por venir». Emilia no respondió. Brandon entonces me miró a mí. Abrió la boca como para decir algo, pero la cerró. Se dio la vuelta y regresó a la cocina. La cena fue tensa. Nos sentamos todos alrededor de una mesa larga. Yo quedé en un extremo, Brandon en el otro, Emilia y los niños entre nosotros. Doña Marta había preparado pavo, romeritos, ensalada de manzana, ponche, una cena tradicional de Navidad. Pero nadie parecía tener mucho apetito. Las conversaciones eran forzadas. Rodrigo, el hermano mayor de Brandon, intentaba mantener el ambiente ligero hablando de fútbol. Daniela preguntaba a los niños sobre la escuela, pero cada pocos minutos había un silencio incómodo que nadie sabía cómo llenar. Brandon no había dicho una palabra desde que nos sentamos. Solo empujaba la comida en su plato de un lado a otro. Entonces doña Marta se levantó con una copa en la mano. «Quiero hacer un brindis, por la familia, por estar juntos en esta Navidad, por los nuevos comienzos y las segundas oportunidades». Todos levantamos nuestras copas, menos yo. Doña Marta me miró. «Don Marcos, sé que esto es difícil para usted, pero Brandon es parte de esta familia. Es el padre de sus nietos. Todos merecemos una segunda oportunidad, ¿no cree?» La mesa entera me miraba. Emilia tenía los ojos fijos en su plato. Los niños comían felices, ajenos a la tensión. «Con todo respeto, doña Marta, su hijo no necesita una segunda oportunidad. Necesita responder ante la justicia por lo que intentó hacer». El silencio cayó como una losa. Brandon finalmente habló. «Tiene razón. No merezco estar aquí. No merezco nada de esto». «Brandon, no digas eso», dijo doña Marta. «Has estado trabajando en ti mismo. Vas a terapia. Has dejado de jugar. Eso no cambia lo que hice». Rodrigo intervino. «Mira, don Marcos, entiendo que esté enojado, pero Brandon estaba desesperado. Esa gente lo amenazó, lo presionaron, no estaba pensando con claridad. ¿Y eso justifica que intentara matarme? No, pero tampoco lo convierte en un monstruo». Me levanté de la mesa. Ya había tenido suficiente. «Emilia, nos vamos». Pero entonces Brandon también se levantó.
Espere, por favor. Solo déjeme hablar. No tengo nada que escuchar de ti. Solo 5 minutos. Se lo ruego. Después nos vamos y no lo molesto nunca más. Emilia me miró. Había algo en sus ojos. Una necesidad. Necesitaba escuchar esto tanto como yo necesitaba irme. 5 minutos, dije. Brandon respiró profundo. Cuando conocí a Emilia, yo era diferente. Tenía sueños, planes, ambición. Quería darle todo. Una casa grande, viajes, una vida cómoda. Pero todo salió mal. Los negocios fracasaron. Perdí dinero. Y en lugar de ser honesto con ella, empecé a mentir, a ocultar, a buscar soluciones rápidas. Hizo una pausa. El juego empezó como algo ocasional. Una apuesta aquí, otra allá. Pero se convirtió en una adicción. Y cuando esa adicción me metió en problemas con gente peligrosa, pensé que la única forma de salir era conseguir mucho dinero rápido. Y decidiste que mi muerte era la solución, dije. Sí, y fue la decisión más cobarde y estúpida de mi vida. ¿Cuándo lo planeaste? ¿Cuándo decidiste exactamente que ibas a matarme? Brandon bajó la cabeza. Cuando fui a su casa a pedirle dinero y usted me ofreció solo 50,000, me di cuenta de que nunca me prestaría lo suficiente. Pero entonces recordé el seguro de vida y pensé, si él ya no estuviera, Emilia heredaría 2 millones y yo podría convencerla de usarlos para salvar nuestra familia. ¿Y la escalera? ¿Cuándo la cortaste? La semana antes de que usted nos invitara a Valle de Bravo. Fui solo, sin que Emilia supiera. Pensé que si usted caía y se rompía el cuello, parecería un accidente. Emilia se llevó las manos a la boca. Lágrimas corrían por su rostro. Pero cuando eso no funcionó porque usted reparó la escalera, supe que tendría que hacerlo de otra forma. Las pastillas fueron mi segundo intento. Y cuando eso tampoco funcionó, perdí el control. Me volví loco. ¿Intentaste estrangularme? Sí. Y usted se defendió, como debía. Yo merecía que me matara esa noche. No te maté porque no soy como tú. Brandon asintió. Se limpió los ojos con el dorso de la mano. Merezco ir a prisión. Merezco perder todo. Pero antes de que eso pase, necesitaba que supiera algo. No fue personal. Yo no lo odiaba. Usted siempre fue bueno conmigo. Mejor de lo que mi propio padre fue. Don Javier Castañeda, sentado al otro lado de la mesa, hizo una mueca pero no dijo nada. Yo solo estaba desesperado y asustado, y tomé la peor decisión posible. ¿Y ahora qué? Pregunté. ¿Esperas que te perdone? No, solo espero que entienda por qué lo hice. Ya entiendo por qué lo hiciste. Eres un cobarde que prefirió matar antes que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Me senté de nuevo. Miré alrededor de la mesa. Todos los familiares de Brandon tenían expresiones incómodas. Sebastián y Andrea habían dejado de comer, confundidos por la tensión. Entonces Brandon dijo algo que me hizo explotar. El viejo ya aprendió la lección. Lo dijo en voz baja, casi para sí mismo, mientras yo me sentaba de nuevo a la mesa después de su confesión. Pero lo escuché, y entendí exactamente qué significaba. Me volteé hacia él. ¿Qué dijiste? Brandon palideció. Se dio cuenta de que había hablado en voz alta. Nada. Yo solo... No. Repite lo que dijiste. Yo solo pensé que, después de todo esto, usted entendería que aprendí la lección. ¿Qué lección exactamente, Brandon? El silencio en la mesa era absoluto. Que no debí meterme en sus asuntos. Que debí dejarle prestado el dinero sin hacer preguntas. Ahí estaba. Después de todo, después de la confesión, después de las lágrimas, Brandon todavía creía que yo era el problema. Que si yo simplemente le hubiera dado el dinero cuando me lo pidió, nada de esto habría pasado. Saqué mi celular. Abrí la carpeta de fotos que había guardado específicamente para este momento. Mira esto. Le mostré la foto de la escalera cortada. Esta es la escalera que saboteaste. ¿Ves los cortes? Calculados. Precisos. Esto no fue un acto de desesperación. Fue premeditado. Pasé a la siguiente foto. Estas son las huellas digitales que dejaste en mi póliza de seguro. La que intentaste modificar falsificando mi firma. Otra foto. Estos son los documentos que el perito grafólogo analizó. Tu firma falsificada al lado de mi firma real. Ni siquiera te esforzaste en hacerlo bien. Brandon intentó apartar la mirada, pero yo sostuve el teléfono frente a él.
Y estas son las fotos de mi cuello después de que intentaste estrangularme. ¿Ves los moretones? Esas son las marcas de tus manos, de tus dedos. Emilia se levantó de la mesa. Ya basta, papá. No, mija. Esto necesita decirse. Todos aquí están tratando de convencerme de que Brandon merece compasión, que estaba desesperado, que cometió un error. Pero esto no fue un error. Fue una serie de decisiones conscientes para matarme y robar el dinero de mi seguro. Me volteé hacia doña Marta. Usted me pidió que viniera aquí porque es Navidad, y las familias deben estar juntas. Pero Brandon dejó de ser parte de mi familia el momento en que puso sus manos en mi cuello. Doña Marta tenía lágrimas en los ojos. Don Marcos, por favor, su hijo va a ir a prisión. El fiscal está pidiendo 15 años. Y con toda la evidencia que tenemos, es muy probable que los reciba. Tal vez hasta más si encuentran todo el rastro de su fraude y sus vínculos con prestamistas criminales. Brandon hundió la cabeza entre las manos. Lo sé, lo sé. Emilia recogió su bolso. Vámonos, papá. Niños, despídanse de su abuela. Sebastián y Andrea se bajaron de sus sillas y abrazaron a doña Marta. Luego, tímidamente, se acercaron a Brandon. Él los abrazó como si fuera la última vez. Tal vez lo era. Cuando salimos de la casa, Emilia se detuvo en el jardín. Se volteó hacia mí. Gracias. ¿Por qué? Por mostrarme quién es realmente. Durante las últimas semanas, una parte de mí quería creer que todo había sido un terrible accidente, que Brandon no había planeado matarte. Pero ahora sé la verdad. ¿Y qué vas a hacer? Mañana voy con un abogado. Voy a iniciar el divorcio. Es la decisión correcta. Lo sé, pero no hace que duela menos. La abracé ahí mismo, en el jardín iluminado por luces navideñas, mientras los niños jugaban con la nieve falsa que doña Marta había puesto en las ventanas. Los siguientes meses fueron un proceso largo y doloroso. Emilia inició el divorcio en enero. Brandon no se opuso. Firmó todos los papeles sin discutir. Su juicio estaba programado para abril. Yo decidí vender la cabaña en Valle de Bravo. No podía volver a ese lugar sin recordar la noche en que Brandon intentó matarme. La vendí a buen precio y usé el dinero para crear un fondo para Emilia. Ella lo usó para pagar abogados, para mudarse a un departamento nuevo donde Brandon nunca había estado, para darles a los niños algo de estabilidad. También tomé otra decisión. Empecé a dar clases de defensa personal para adultos mayores en el centro comunitario. 2 veces por semana, enseñaba a hombres y mujeres de mi edad cómo protegerse, cómo reconocer situaciones peligrosas, cómo reaccionar si alguien los atacaba. Muchos me preguntaban por qué había decidido hacer eso. Porque descubrí que la edad no es excusa para ser vulnerable. Les decía, 32 años después de retirarme de la policía, esas habilidades me salvaron la vida. Y pueden salvarles la vida a ustedes también. Las clases se llenaron rápido. Había demanda. Muchos adultos mayores vivían con miedo. Miedo a los asaltos, a las estafas, a ser víctimas fáciles. Yo les enseñaba que no tenían por qué serlo. El juicio de Brandon llegó en abril, como estaba programado. Emilia no asistió. No quería verlo. Pero yo sí fui. Me senté en la sala del tribunal y escuché mientras el fiscal presentaba toda la evidencia. El video de la confesión, las fotos, las huellas, el testimonio del perito grafólogo, el análisis de la escalera saboteada. El abogado defensor intentó argumentar que Brandon había actuado bajo presión extrema de los prestamistas, que su vida estaba en peligro, que no estaba en sus cabales. Pero el juez no le creyó. Brandon Castañeda fue sentenciado a 12 años de prisión por tentativa de homicidio calificado, más 2 años adicionales por fraude y falsificación de documentos. 14 años en total. Cuando leyeron la sentencia, Brandon no reaccionó. Solo asintió como si ya lo hubiera aceptado. Después del juicio, Javier y yo fuimos a comer. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Aliviado. Cansado, pero aliviado. Hiciste lo correcto, Marcos. Muchos hombres en tu situación hubieran dejado que Brandon se saliera con la suya por no lastimar a su hija. No podía hacer eso. Emilia merece conocer la verdad, y mis nietos merecen crecer sabiendo que las acciones tienen consecuencias. ¿Y ahora qué? Ahora vivo. Paso tiempo con mis nietos. Doy mis clases. Tal vez adopte un perro. María del Carmen siempre quiso tener un perro. Javier sonrió. Te lo mereces. Esa noche, cuando regresé a mi casa,
Emilia y los niños estaban esperándome. Habían preparado una cena sencilla: espagueti, ensalada, pan de ajo. ¿Cómo estuvo?, preguntó Emilia. 14 años. Emilia asintió. No dijo si le parecía mucho o poco. Solo asintió. Sebastián me mostró un dibujo que había hecho en la escuela. Era nuestra familia: él, Andrea, Emilia y yo. No había nadie más en el dibujo. ¿Te gusta, abuelo? Me encanta, campeón. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Emilia y yo nos sentamos en la sala. ¿Estás enojada conmigo?, le pregunté. ¿Por qué estaría enojada? Por Brandon. Por haber sido yo quien lo puso en prisión. Emilia negó con la cabeza. Tú no lo pusiste ahí. Él solo se puso a sí mismo ahí con sus decisiones. Tú solo te defendiste. Aún así, es el padre de tus hijos. Y siempre lo será. Pero eso no cambia lo que intentó hacerte. Los niños van a crecer sabiendo la verdad. Que su padre cometió un error terrible y está pagando por ello. Y van a saber que su abuelo es el hombre que nos protegió a todos. Me tomó de la mano. Gracias, papá. Por todo. Han pasado varios meses desde entonces. Sebastián cumplió 8 años. Andrea está en primer grado. Emilia consiguió un ascenso en su trabajo. Yo sigo dando mis clases de defensa personal 2 veces por semana. Brandon está en el reclusorio Oriente cumpliendo su sentencia. Emilia lo lleva a visitar a los niños una vez al mes. Dice que es importante que mantengan contacto. Yo no voy. No puedo. Tal vez algún día, pero hoy no. A veces me preguntan si lo perdoné. La respuesta es complicada. No odio a Brandon, ya no. El odio requiere energía que prefiero usar en mi familia, en mis nietos, en mis alumnos, pero tampoco lo he perdonado. Tal vez nunca lo haga. Lo que sí sé es esto: la vida te pone pruebas cuando menos lo esperas. Te enfrenta a personas que creías conocer y te demuestra que no las conocías en absoluto. Te obliga a defenderte cuando preferirías no tener que hacerlo, pero también te da oportunidades. Oportunidades de proteger a quienes amas, de enseñar lo que has aprendido, de seguir adelante incluso cuando todo parece derrumbarse. Tengo 64 años. Pasé 32 de ellos enfrentando criminales en las calles de la Ciudad de México. Nunca imaginé que el criminal más peligroso que enfrentaría sería el esposo de mi propia hija. Pero aquí estoy, vivo, con cicatrices que nadie ve pero que siento cada día, con una familia más pequeña pero más fuerte, con lecciones que nunca quise aprender pero que ahora puedo enseñar, y con la certeza de que cuando te enfrentas a la oscuridad, cuando alguien intenta arrebatarte todo incluyendo tu vida, tienes 2 opciones: rendirte o pelear. Yo elegí pelear. Y por eso sigo aquí, contando esta historia. Si esta historia te hizo reflexionar sobre la importancia de proteger a tu familia y nunca bajar la guardia, déjame un comentario contándome qué hubieras hecho tú en mi lugar. Y si conoces a alguien que necesite escuchar esto, comparte este video. Nos vemos en la próxima historia.